Hebreos 11:1. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Gracias porque hoy tú quieres enseñarnos a cómo, Señor, aleluya, practicar nuestra fe, a cómo vivir nuestra fe. Quieres darnos el entendimiento de lo que es la fe, Señor, y te damos gracias que ahora, Señor amado, por medio de esta palabra, Señor, nos levantemos en fe, nos paremos firmes en la fe, Señor, y que hagas una obra, Señor, Padre amado, en nuestras vidas, porque, Señor, tú no quieres darnos más fe, ya tenemos la fe necesaria, lo único que tenemos que es activarla y practicarla, ponerla en práctica. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero bendecir a todos mis hermanos en Cristo. Amén. Hemos hablado de la fe, podemos hablar de la fe, pero tiene mucho aquí, tiene una revelación nueva cada vez que hablamos. Y yo creo que Dios tiene una revelación grande para nosotros. Estamos aquí. Amén. Y el propósito de esta palabra, mis hermanos, amén, aleluya, es que entendamos qué es la fe. Que comencemos a vivir por esta fe que Dios nos dice. Una fe que mueve montañas, una fe que cree por lo imposible, una fe, amén, aleluya, que es, como dijo nuestro Señor Jesucristo, como la semilla de mostaza. Tenemos que entender, cuando practicamos nuestra fe crece. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, amén, le podíamos decir a ese monte: arráncate y échate en el medio del mar, y si no dudáramos en nuestro corazón, así será hecho. Pero tenemos, amén, aleluya, que entender que la fe es necesaria para el cristianismo. Estamos aquí, iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también en Hebreos capítulo 11 versículo 6 que sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca, amén, a Dios, es necesario que crea que le hay, que Dios es real y que también es galardonador de los que le buscamos. La fe, mis hermanos, ¿sabe qué? Amén, aleluya, ¿qué es la fe? La palabra aquí nos dice qué es la fe. La fe es, ¿qué es? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿entendemos esto? Estamos aquí. ¿Qué significa este versículo? La fe es la certeza. ¿Qué es la certeza? La certeza, amén, aleluya, es el entendimiento y el conocimiento seguro, amén, aleluya, de que lo veamos o no lo veamos, aquello que le pedimos, aquello que se nos prometió, amén, aleluya, es la seguridad de que, aleluya, si lo creemos es nuestro. Amén, eso es la certeza. Amén, aleluya, es la seguridad. Amén. Él es la fe, amén, aleluya. La Biblia dice que la fe no avergüenza, pero tenemos que entender, amén, aleluya, la certeza. La certeza proviene, amén, aleluya. Podemos ver de una manera diferente para poder entender un poquito más, amén, aleluya, en el lenguaje griego, amén, aleluya. La certeza, amén, aleluya, viene del vocablo upostasis. Y esto, amén, aleluya, esto pone o quiere decir, amén, aleluya, título. Un título de una propiedad. Amén. Y tenemos que entender, amén, aleluya, que cuando alguien tiene el título del carro, el título de una propiedad, amén, aleluya, es de usted. Y la certeza es el título, es la seguridad. La certeza es aquello que nos dice: es mío. Ya lo tengo. El título es solamente un papel, pero eso es lo que nos dice: es mío. La fe es una promesa.
La fe es algo que sentimos, que tenemos dentro de nosotros y nos da la seguridad, mis hermanos, amén, aleluya, de que si el Señor lo dijo, la Biblia dice todas las promesas son en Cristo Jesús, sí, y en Él son amén. Entonces, mis hermanos, eso es la fe. La fe es la certeza, es la seguridad, la fe es el título. Y tenemos, amén, que entender lo que es. Déjeme decirle, usted puede andar manejando un carro, pero si no tiene el título, bueno, a menos que sea de los viejitos, necesita un papel de compraventa, un bill of sale, pero déjeme decirle, amén, el carro es mío. ¿Dónde está el título? No lo tengo, no es de usted. Pero esa es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, aleluya. ¿Qué es la convicción? Amén, aleluya. Tenemos que entender que la convicción, amén, aleluya, es aquello dentro de nosotros, amén, aleluya, que nos continúa diciendo, amén, aleluya, cree, amén, aquello que nos motiva, aquello que no nos deja tirar la toalla, una convicción, amén, aleluya, voy a esperar, porque la fe es la que nos ayuda a continuar, amén, aleluya, aun cuando todavía no vemos la respuesta. Estamos aquí, mis hermanos, sabemos que ya la tenemos. Tenemos la convicción dentro de nosotros de que aquel que prometió, amén, aleluya, aquel que nos dio la promesa también es poderoso para cumplirla. Amén. Esa es, amén, pero la fe. Entonces, pero tenemos que comenzar a poner esta fe en práctica, mis hermanos. Amén, aleluya, cuando tenemos la certeza y la convicción, amén, aleluya, también sabemos que ya lo tenemos. Y usted me ha escuchado diciéndolo, siempre primero se tiene que manifestar en lo espiritual. Amén, aleluya. Si no se manifiesta en lo espiritual, nunca se va a manifestar en lo físico. La mujer, si no está embarazada por aquí adentro y la barriga, la panza se le empieza a poner grande, amén, aleluya. Primero comienza adentro y después se manifiesta afuera. Los primeros 2 meses, casi 3 meses no siente nada. Al tercer mes ya comienza con asco, ya comienza a sentirse, ya comienza a ver, ya comienza el cambio. Amén. Pero tenemos que entender, así es en lo espiritual, así es en la fe. Amén, aleluya. La fe es algo que hacemos, amén, por fe. ¿Por qué? Porque todo aquello que, amén, aleluya, no vemos, que ya está manifiesto, lo manifiesto no es fe. Lo manifiesto es conocimiento. Amén. Pero la fe, amén, aleluya, es aquello que aún, amén, aleluya, no vemos, amén, a veces ni entendemos, pero lo creemos. María, ¿qué dijo María cuando el ángel le habló? Pero ¿cómo puede ser eso si no conozco hombre? ¿Y qué le dijo? El santo ser que está en ti, del Espíritu Santo es concebido. Ella no lo entendía, pero dijo, hágase con tu sierva conforme tu palabra. Estamos aquí, mis hermanos. La fe, mis hermanos, amén, aleluya, es llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es fe. Ahora, no vamos a, amén, aleluya, andar mintiendo, no vamos a andar solamente, no, le creemos a Dios. Hay una convicción dentro de nosotros. Nos paramos en su palabra, nos paramos en su promesa. Quiero que vaya conmigo, mis hermanos, y vamos a leer, amén, aleluya, en Romanos 4, comenzando en el versículo 16. Estamos aquí, mis hermanos. Romanos 4, 16. Lo tenemos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la convicción, mis hermanos. Esta es la convicción. Amén. Y no podemos perder esta convicción. ¿Qué es la fe, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque cuando todo está bien, pensamos que somos los que tenemos más fe del mundo. Yo me pongo primero, qué fe tengo, pero cuando estoy pasando por algo, ¿qué es la fe? Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos entender? Cuando todo está bien, hay fe. Cuando la billetera y el banco está lleno y todo, hay fe. Pero ¿qué es cuando, amén, aleluya, nos dan una noticia? ¿Qué es cuando estamos pasando por algo? ¿Qué es cuando, amén, estamos enfrentando situaciones y queremos una respuesta? Y el Señor te dice, estad quieto y ver mi salvación. Y dices, pero el problema ahí está, pero esto todavía no se acaba. Pero no, estad quieto. Dios le dijo al pueblo de Israel, amén, aleluya, estad quietos y ver mi salvación. Y a veces, amén, ahí es donde, amén, aleluya, el Señor nos dice una cosa. Yo le soy sincero. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué traes en tu mano? Trae un pedazo de palo. Ponlo sobre el agua. Yo le he dicho anteriormente, wow, si Dios me dijera, yo voy a abrir el mar para que caminen ahí. No sé si tuviera yo la fe para hacerlo. Estamos aquí. ¿Qué es la fe? Porque, amén, pensamos que tenemos fe. Amén, aleluya. Pero déjeme decirle que la verdad es que vamos a ver cosas, vienen cosas donde vamos a necesitar fe. Y por eso, mis hermanos, Dios está trayendo esta palabra. ¿Por qué? Porque vienen tiempos, los tiempos en los que vivimos, y como se va a poner el mundo y está el mundo, vamos a necesitar más fe. Le pedimos al Señor, amén, aleluya. A veces nos arrodillamos en el altar, Señor, te pido esto, pero también tenemos la otra que está diciendo, no va a pasar nada, 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 no va a pasar nada. Pero es tiempo, iglesia, de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y es tiempo de que entendamos, amén, aleluya, qué es la fe. La fe es la certeza, mis hermanos, amén, aleluya, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe siempre va a estar, amén, aleluya, llena y acompañada con acción. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que la fe sin obras está muerta. Si estamos orando por algo, mis hermanos, tiene que haber la certeza y tiene que haber la convicción ahí entre nosotros. Que aquello que le pedimos, amén, aleluya, eso lo vamos a recibir. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Dijo el apóstol apóstol Juan en primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si sabemos, amén, que Él nos oye, entonces también sabemos que tenemos la petición que le hemos pedido. La fe, amén, aleluya, siempre va a ir acompañada, mis hermanos, de acción. La fe, aleluya, sin acción, la fe sin obras está muerta. Amén, mis hermanos. Vaya conmigo a Santiago 2:15. Oh Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Pero no. Ni siquiera abrimos la Biblia. No nos paramos del sillón. Santiago 2:15, ¿lo tenemos? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Si decimos que no tiene, y después dice enseguida, amén, aleluya, que, amén, aleluya, mostremos. Ahora, no es por las obras, pero tenemos que entender, amén, aleluya, las obras son el fruto de nuestra fe. Cuando creemos, cuando nos preparamos, iglesia, y siempre, 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 una fe verdadera será una fe en acción. Amén, iglesia. Vamos ahí mismo en Hebreos. Vamos a ver varios versículos así en Hebreos 11. Para que entendamos, mis hermanos, de que si tenemos toda la fe, amén, pero nunca la usamos, entonces está muerta. Si tenemos toda la fe, pero nunca la ejercitamos, está muerta. Si tenemos toda la fe, amén, pero nunca hacemos nada, está muerta. Ahí en Hebreos 11:7 dice, por la fe, cuando Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé hizo, Dios lo podía haber hecho todo, pero la fe va acompañada con acción, con obras. La fe te lleva a prepararte. Amén, mis hermanos. Ahí mismo en Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Quiero que entendamos esa historia. Esa historia es fascinante. 7 días marcharon alrededor de Jericó, pero no dijeron nada. Yo me imagino, amén, los de adentro de amurallados dijeron, esta gente ya. Y a veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas que no tienen sentido. Pero es la fe. Dígame cuántas cosas vemos ahí por medio de la fe que tienen sentido. A veces queremos que todo tenga sentido, y si no lo entendemos, amén, entonces no lo hacemos. ¿Qué sentido tiene que el mar rojo se abra? Díganme quién más ha abrido el mar rojo. Bueno, Josué abrió el río Jordán. Pero dígame qué sentido tiene que van a ir marchando 7 veces y el 7º día, amén, aleluya, van a tocar la trompeta y los muros se van a caer. Pero actuaron, hicieron algo, y el propósito de esta palabra es que entendamos, amén, aleluya, de que si decimos tenemos fe pero no hacemos nada, nunca las cosas van a cambiar. Amén. Todo es un riesgo y todo se necesita fe. Pero tenemos que entender, amén, que dice aquí, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Qué le dijeron? Amén, nadie quisiera, y ella lo hizo. Amén. Y tenemos que entender, amén, por fe. La ramera quedó aquí escrita por fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y continúa. Pero tenemos fe.
¿O estamos actuando por lo que sentimos, por lo que percibimos, por lo que conocemos? Porque esa no es fe. Porque la fe va a requerir, amén, aleluya, que nos preparemos. Porque otra vez la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice, amén, aleluya, que el universo fue constituido por la fe. Dios habló y se hizo. Y dice, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. Tenemos que entender, amén, aleluya, que por la fe podemos construir, podemos cambiar, amén, aleluya, podemos restaurar con la fe, amén, y esto es lo que Dios quiere. Vienen días, amén, aleluya, y tiempos donde donde vamos a necesitar vivir por fe y creer. Y mis hermanos, Dios quiere, otra vez lo repito, vienen días donde vamos a creerle al Señor. Y vamos a tener que creerle que Él nos va a sanar nuestro pan y nuestras aguas. Tenemos que creerle que Él va a proveer. ¿Estamos aquí, iglesia? Otra vez lo digo, la verdadera fe siempre, amén, aleluya, va a ir acompañada de acción. La verdadera fe, amén, aleluya, no es solamente lo que vemos. Eso no es fe. Lo que vemos no es fe. ¿Qué dice la palabra? Que si lo estamos viendo no es fe. Pero podemos hablar de tanto de esto. Pero quiero que vaya conmigo a Romanos 8:24. Porque en esperanza fuiste salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Esta es la fe. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo, Él es galardonador de los que le buscan. No le pidamos que nos aumente nuestra fe. Amén, aleluya. Pidámosle al Señor, amén, aleluya, que nuestra fe crezca. Porque el granito de mostaza, la semilla de mostaza, la Biblia dice que hace un árbol, amén, aleluya, donde hasta las aves hacen nidos. Se convierte, amén, aleluya, un lugar para otros. Necesitas que Dios haga algo en tu vida. Hoy dile al Señor, Señor, enséñame a vivir por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias. Señor, que esta palabra, Señor, que nos has dado, crezca, se desarrolle. Que esta palabra, mi Señor, sea una palabra que cae en tierra fértil y que da fruto. Padre, que nos enseñes a vivir por fe. Esa fe que mueve montañas. Porque la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, amén, lo recibiremos. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, a los que estamos aquí, Señor, y a todos los demás, tú dices, mas el justo por la fe vivirá. Y hoy, Señor, como justos, justificados de ti, te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir en esta fe. Y en el nombre de Jesús, Señor, en este momento yo me uno y me pongo en acuerdo en oración, creyendo por aquel que ha dicho, Señor, yo te creeré por mi casa, te creeré por mi hogar, te creeré por mis hijos, te creeré por mis finanzas, te creeré por mi negocio, te creeré, Señor amado, por ese llamado espiritual. Yo me pongo en acuerdo, Señor, y declaramos, Señor amado, que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Gracias, Señor.
Recibe la gloria, recibe la honra. Glorifícate, Señor Padre.